Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de abrir su palabra. Gracias a Dios por esta cantidad de adolescentes y jóvenes que también van a escuchar la palabra de Dios, y los bendecimos para que sus vidas sean guardadas y dirigidas por nuestro Dios. Hemos estado en estos días domingos pasados, escuchando, recibiendo sobre la persona del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y el pastor Daniel Martín el domingo nos hablaba de la obra del Espíritu Santo como revelador. Y el Señor puso sobre mi corazón a seguir con este tema de una forma también práctica, como la Escritura lo muestra. Por lo tanto, quiero invitarles a leer lo que Jesús dijo referente a la presencia y la venida del Espíritu Santo. Antes de mirar el versículo, quiero decir que la Escritura menciona muchas figuras y símbolos del Espíritu Santo. Y cuando vemos desde el principio, desde el comienzo, el Espíritu Santo como una paloma, ya desde el Génesis ya esa figura aparece, ese símbolo aparece, que el Espíritu de Dios estaba como cubriendo la faz de la tierra, ordenándolo todo, como cuando el desastre que genera el pecado y la rebelión del hombre termina en un diluvio, y allí las aguas cubren la tierra. También dice la palabra que cuando como señal Enoc recibió la paloma con un olivo en su pico, estaba diciendo que ya habían descendido las aguas. La palabra habla del Espíritu Santo como el aceite de la unción, el fuego, como hemos cantado en la canción anterior. El fuego de Dios es el fuego del Espíritu, que habla de pureza. El aceite te habla de unción, te habla de gracia de Dios sobre la persona. El fuego te habla de purificación. También habla la Escritura de que el Espíritu Santo es como un viento. Puede ser apacible como el que escuchó el profeta, o puede ser un viento fuerte como escucharon los que estaban en el aposento alto, cuando luego también lenguas como de fuego vinieron sobre ellos. Son figuras del Espíritu Santo. También habla que el Espíritu Santo es luz, por eso nos guía, nos revela, nos muestra. El Espíritu Santo es la luz. Y también el agua. ¿Qué más? El elemento más precioso de aplicar, de manifestar lo que es el Espíritu Santo a través del agua. Y a raíz de eso quiero leer entonces lo que Jesús dijo. Esta mañana vamos a ver algo, este mediodía, del río del Espíritu, el agua de vida. El río del Espíritu de Dios, el agua de vida. El Señor Jesús dijo en el último gran día de la fiesta, en Juan capítulo 7, versículo 37, y yo resumo lo que dijo Jesús. Dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y después el apóstol aclara que eso se refería al Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en Jesús. Indudablemente el agua habla de vida. No hay vida si no hay agua. El agua habla de pureza. El agua habla de satisfacción plena. El agua habla de todo lo que germina, lo que genera bendición. El río de la bendición, el río de la gracia, el río de su Espíritu. Había un lamento en el pueblo de Israel en los tiempos de Ezequiel. El pueblo de Israel estaba bajo el imperio, estaba bajo opresión, estaban fuera de su tierra, y Ezequiel, que es el profeta de los deportados, tiene muchas revelaciones, tiene mucha manifestación del Espíritu de Dios. Y cuando ellos levantan un clamor, y escuche, voy a leer, no está puesto en pantalla, escúcheme, el clamor del pueblo de Israel, para que usted
a ver si está de acuerdo conmigo, si no es el clamor del hombre y la mujer hoy. Dice, ellos decían, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Creo que no nos toma mucho tiempo en mirar a nuestro alrededor y nuestra alma se conmueve de cómo está la humanidad hoy, de cómo el hombre se está secando, cómo el egoísmo, el odio, el afán, el deseo de poder está secando el corazón del hombre de tal manera que está trayendo tanta destrucción. ¿Cuántos de nosotros en esta semana estamos junto a nuestros hermanos venezolanos orando y pidiendo, Señor, toca ese pueblo, guarda tu iglesia en ese lugar, pero guarda a aquellos que también tienen que recibir la luz tuya? Y así tanta violencia, tanto afán de poder, tan lejos el hombre del propósito de Dios. ¿Te has preguntado cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios para su pueblo Israel? El propósito de Dios para el pueblo de Israel era habitar con ellos. Por eso Dios levantó un lugar, antes tenían un tabernáculo, luego levantó un templo que fuera permanente en donde Dios se manifestaba a su pueblo. Y ellos no estaban allí, habían sido removidos de allí, se había perdido toda comunicación con el templo, se había perdido toda comunicación con Dios, se había perdido toda la bendición que viene de la presencia de Dios y estaban esparcidos y estaban oprimidos. Y ellos confesaban, nuestros huesos se secaron y se perdió nuestra esperanza. Quiero decirte en esta mañana que Dios está aquí para que el fluir de las aguas preciosas y de vida del Espíritu Santo llenen tu corazón y tu alma, llenen mi corazón y mi alma, y que en lugar de ser una expresión de sequedad, seamos una expresión de virtud, de gracia, de fluir de la presencia de Dios en nuestras vidas. En relación a ese clamor, Dios llevó a Ezequiel a diferentes visiones. Y una fue, le permitió ver cómo nuevamente el templo de Dios iba a ser puesto para Israel. Le permitió ver la gloria de Jehová que entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Dice, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenaba la casa. Hemos cantado en esta mañana, bienvenido a la casa de Dios. Estamos en la presencia del Señor. Yo quiero que tú que nosotros realicemos que en este lugar, en este momento, está la presencia de Dios. Dios está aquí por su Espíritu. Estamos en la casa de Dios, pero no tanto por las paredes, porque la iglesia está congregada. Porque en este tiempo de gracia es la iglesia la casa de Dios, es la iglesia el templo de Dios, es el creyente el templo del Espíritu Santo. Y Dios quiere hacernos ver que no somos un templo seco, no es una iglesia muerta, que hay vida y esa vida es por la corriente de agua de vida del Espíritu Santo que nos ha sido dejado. El Espíritu Santo está aquí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo confiesan? El Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo lo he recibido por gracia y está en mí. Y por eso hemos cantado. Y por eso yo incluso animo a la iglesia que se dedique aún más en el tiempo de la canción, en el tiempo de la alabanza, a estar expresando la gratitud al Señor. Así como nos enseñaba Alberto, qué bueno es tener gratitud y más de 2 palabras para con la señora, ¿no? Qué bueno que en la pareja haya palabras de... A mí cuando me pregunta mi señora, ¿qué querés? ¿Salado o dulce? Yo le digo, y dame algo salado mientras prepara lo dulce. Pero bueno, esa comunicación, ese diálogo
¿por qué no tenerlo en la casa de Dios? ¿Por qué no expresarlo al Señor? ¿Por qué no fluir? ¿Sabes? Me estaba acordando esta semana de una canción, cantamos mucho en Mendoza, que hay una fuente en mí que está brotando. Es una fuente de alabanza y de adoración para ti, Señor Jesús. Es un río de alabanza. Y, ¿sabes? Cuando estamos aquí reunidos, ese es el río de alabanza y gratitud que podemos elevar a nuestro Dios, porque Dios está aquí, en medio de su templo, en la congregación suya. Amén, iglesia. Aquí está la visión que Ezequiel pudo ver y el Señor, cerca del templo, cuando puesto de pie, hizo esta invitación, hizo una promesa y que en el interior correría ríos de agua viva por el Espíritu Santo que íbamos a recibir los que creíamos en Él. Ezequiel recibe una visión, una promesa. Ezequiel recibe esa visión de parte de Dios en atención a que el pueblo decía, estamos secos y hemos perdido toda esperanza. Quiero decirte, hermano y amigo, que estamos en un mundo complicado, que está atentando contra nuestra esperanza y está tratando de minar nuestra alegría, está tratando de secar nuestros huesos. Pero el cristiano que confiesa que Jesucristo es el Señor, por su gracia, Dios ha depositado en nosotros el Espíritu que es el agua de vida, que salta para vida eterna. Me hizo pasar Ezequiel capítulo 47, versículo 1, me hizo volver, dice el profeta, luego a la entrada de la casa, se refiere al templo, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente. Segunda vez o tercera vez que habla del oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Aquí está, me quiero detener un poquito aquí en la visión que tiene Ezequiel. Ezequiel es llevado ahora al templo. Primero, él está junto a un río que es el río pagano. Estaban sirviendo y esclavos allí. Pero por el Espíritu Dios lo lleva a Ezequiel y le dice, mira, no está todo perdido. Quiero decirte, en mi templo está la presencia de mi Espíritu. Allí estoy yo. Dice, me llevó al templo y la gloria del Señor llenó el templo. Quiero que en esta mañana o en este mediodía tengamos presente que toda bendición, todo don, toda gracia, toda consolación viene solamente de la presencia de Dios por su Espíritu. Que Él es esa agua de vida que fluye cuando venimos a su presencia. Esa presencia aquí está marcada por el templo. El Señor Jesucristo enseña que el Espíritu Santo iba a venir, como hemos escuchado estos domingos anteriores, y que iba a ser morada en nosotros, y que la morada del Espíritu Santo es la iglesia, y que dice el apóstol, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios? El cual está en vosotros, el cual mora en vosotros, y sois de Dios. En esta mañana, para nosotros nos ha cambiado totalmente la vida, de ser secos y no tener esperanza, a ser templos donde Dios por su Espíritu mora y comienza en nuestro interior a fluir el agua de vida. Es el agua que satisface, es el agua que limpia, es el agua que calma nuestra sed, que le da vitalidad y nos da vida y vida eterna. Pero Ezequiel tuvo que mirar hacia el templo y dice, quiero que veas la fuente de donde surge el agua. Y dice, el templo de Dios
que por debajo del umbral de la casa, del templo, fluía un pequeño hilo de agua, un pequeño arroyito de agua. Pero tenemos que ver que es en el umbral de la casa de Dios. Tenemos que ver que el agua fluye de adentro del templo de Dios. Tenemos que ver que habla de propiciatorio, que habla de altar. Tenemos que ver que en el templo está el lugar del sacrificio. Tenemos que ver que en el templo está el lugar donde se entregó nuestro Señor. Tenemos que ver que en el altar está el lugar de la entrega. No hay agua, no fluye el Espíritu Santo, sino por medio del altar, del sacrificio, del propiciatorio, de la cruz, de la entrega. No hay agua de vida en la iglesia si no se predica el mensaje de la cruz. No hay perdón en la iglesia si no se predica que Cristo murió por nuestros pecados y derramó su sangre. No hay bendición en la iglesia si el Espíritu Santo no actúa, como escuchamos el domingo, para revelar nuestra condición de pecado. Como lo tuvo el pueblo de Israel. Se sentían sin esperanza y se sentían secos interiormente, se sentían que ya no había vida. Pero el Espíritu de Dios viene cuando Cristo es levantado, cuando Cristo es proclamado, cuando el sacrificio de Cristo es puesto en su lugar en medio de la congregación. No podemos dejar de lado, no podemos dejar de predicar. Cristo fue muerto por nuestros pecados. Él estuvo en el propiciatorio, Él estuvo en el altar de la cruz y dice la palabra que de allí proviene el agua de vida, por debajo de la puerta. Mira, ¿qué queremos los seres humanos? Queremos cosas espectaculares, queremos cosas grandes, queremos visiones tremendas, queremos ver un maná como había en el desierto. Entonces estamos esperando que el Espíritu Santo venga y que fluya y que toque y que hayan fuegos artificiales y que haya no sé cuánta cosa queremos. El hombre busca espectáculo. Dios busca la humillación, la humildad. Dios busca el quebranto del corazón. El agua sale por debajo del umbral de la puerta, no cae de arriba, sale de abajo de la puerta, en donde Cristo se entregó, por allí viene el canal de la salvación. Cuando el alma se quiebra, cuando el alma confiesa, cuando el alma busca, allí es donde Dios actúa. ¿Qué más dice la parte de la fuente y el curso? Dice que del lado derecho del altar, y habla que es el lugar de la entrega. Y hay 2 o 3 palabritas allí que son cotidianas, que parece el relato, pero quiero que tiene cierta aplicación, la podemos aplicar, porque la palabra de Dios es eso, para aplicar. Fíjese que el agua sale del lado derecho del altar. Juan tuvo la contemplación de cuando Cristo estaba muerto, estaba dando su vida en la cruz. Cristo, a ver si me sigue, Cristo en los días de su carne era el templo de Dios en la tierra. El Espíritu Santo estaba en él. El Espíritu Santo no habitó en el pueblo de Israel, venía sobre ciertos hombres, traía mensajes, tenían cierta unción. El Espíritu Santo vino sobre Jesús y, como ya lo hemos visto, en forma corporal de paloma vino sobre él cuando fue bautizado. Pero cuando Cristo murió en la cruz, dice la palabra que la lanza que hizo, abrió su costado derecho y del costado salió sangre y agua. ¿De dónde brota el poder del agua que trae vida? Del sacrificio de Cristo en la cruz, de su sacrificio, de su sangre, de su espíritu dado por nosotros. Y dice la palabra que el agua el río estaba orientado hacia el oriente. Quiere decir que estaba orientado hacia el sol naciente. El río de Dios, el río de agua viva, está desde pequeñito a mayor, desde la aurora, desde el comienzo del día,
con el crecer del día va tomando mayor influencia, hay mayor luz, mayor revelación. Está al comienzo de todas las cosas. Dios no está para fin de las cosas, está al comienzo. Dios quiere hacer una obra en el comienzo para ti. Una obra pequeña, pero va creciendo. Va siendo de acuerdo a su luz, va siendo de acuerdo a su esplendor, va siendo de acuerdo a su gracia, va siendo de acuerdo a esa agua de vida. Y hay un detalle puesto aquí en la experiencia del profeta. Dice así, versículo 3. Ezequiel capítulo 47, versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un corcel, algo para medir en su mano, y midió 1000 codos, media milla, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Yo quiero en este tiempito que falta, yo quiero, ¿cuál es tu relación con el agua del Espíritu? ¿Cuál es tu relación en el río de agua de vida? Aquí lo hace de una forma muy práctica. Aquí lo hace de una forma que lo podemos todos nosotros entender. A mí me encanta porque el Señor cuando habló en parábolas lo habló así. Habló de cosas sencillas, la oveja, la puerta, el agua. Y de ese lenguaje, aquí en una visión gloriosa, en algo precioso, en algo tremendo. Usted lo puede ver también en el Apocalipsis, esta misma visión que tuvo Juan al terminar el libro. Esta visión del río de Dios. Pero acá lo vemos en algo palpable. Me llevó, dice, y me hizo pasar por el río y el agua me llegaba a las plantas de los pies, a los tobillos. Es el comienzo. ¿Cuántos han recibido a Cristo como Salvador? ¿Cuántos recibieron la gracia? Es apenas un poquito de revelación, es apenas un poquito de agua, pero es agua de vida. Es apenas te toca tu vida, apenas está, pero ¿sabes qué? Lo suficiente para cambiar nuestros pasos. El agua que toca los tobillos te está guiando a una manera diferente de vivir. El agua que toca los tobillos te está indicando que es una respuesta de fe y obediencia. No es una respuesta de fe solamente, es una respuesta de fe y de obediencia. Es lo que Dios requiere. Sencillo, es primario. Todo, hasta un niño puede pasar. Me encanta esto porque un niño puede pasar. El Señor dice que si no nos volvemos como niños, no podemos entrar al reino de Dios. La fe sencilla de un niño hace que cambie toda su vida. Por la gracia de Dios, muchos de nosotros de niños recibimos a Cristo y cambió toda nuestra vida. ¿Cómo estás tú en relación a este río de agua de vida? ¿Ya tocó tus pies? ¿Ya cambió tu camino? ¿Has dado una respuesta de fe? ¿Esa respuesta de fe está hecha con un paso de obediencia? ¿Sabes qué? La fe, si no está con obediencia, es nula. Totalmente. Pero ¿sabes qué es curioso de esto? Porque cuando recién empezamos, se ve mucho de nosotros y poco del agua. El agua apenas toca los pies. Apenas tuvieron que tocar los pies el agua de Jordán para que se abriera el río. Apenas. Apenas tenía un poquito de aceite de la viuda para que se llenara luego de aceite. Apenas tenían 5 panes y se alimentó una multitud. El Señor se enfoca en todo inicio, en lo primario, en lo esencial, en lo básico, en lo sencillo, en lo inicial. La fe salvadora, la fe que recibe el Espíritu. Dice que el Señor da del Espíritu a todos los que ¿qué dice? Obedecen. La fe en acción por obediencia. El segundo dice, otra media milla más, y el Señor me hizo, el que me guiaba, me hizo cruzar el río y el agua era hasta la rodilla. ¿Y qué me está hablando esto? Que va creciendo el agua, que el agua genera en mí comunión en la oración. Me está hablando de doblar rodillas para la comunión con Dios. La oración es algo siempre presente para el cristiano. La oración es la bendición de que podemos hablar con Dios. La oración es el momento de abrir nuestro corazón en la presencia de Dios. Es pedir por nosotros, pero también es interceder por otros. En esta semana toda la iglesia ha estado conmovida pidiendo por el pastor Hugo. Y gracias al Señor la respuesta. Hoy daba testimonio el pastor Daniel de cómo él está bien, cómo descansa en la noche, cómo
una bendición. ¿Por qué? La oración de la iglesia, la oración de los pastores. La iglesia necesita tiempo de oración. Y creo que es el lugar donde nos quedamos con las rodillas afuera. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? ¿Me están entendiendo de atrás? ¿Sí? Tiempo de intercesión, tiempo de oración, también es tiempo de poner nuestro corazón en sus manos. Pero va un poquito más y dice otra media milla y el agua, dice, me llegó hasta los lomos. ¿Qué habla esto? El agua del Espíritu, el río de Dios, ya llegaba hasta los lomos del profeta. Los lomos hablan de fuerza y poder para servir. Mira, si vas a iniciar una obra, un servicio para Dios, si no lo haces con la fuerza y el poder de Dios, mejor no lo hagas. Porque no es con la fuerza humana, no es con la fuerza del hombre, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y si no entramos en el río de agua, de vida del Espíritu, y Él llena nuestro ser de su fuerza, no podemos servir. O serviremos, pero no tiene el fruto que Dios espera. Porque este río de agua de vida tiene mucho fruto para la gloria de Dios. Nuestros lomos cubiertos por el agua del río. ¿Y qué más dice después? Otra media milla y ya el río no lo podía cruzar. Ya el río me tapaba. Ya necesitaba nadar. Y cuando alguien se pone sobre el agua y se deja llevar, no eres tú, eres el agua del Espíritu. ¿Me entiende usted? ¿Me entiende? ¿Me entiende que ya no hay nada de nosotros y es todo el río del Espíritu de Dios? ¿Me entiende? Tenemos que entender eso. Juan el Bautista lo entendió. Yo quiero menguar, él tiene que crecer. Cuando recién comenzamos en el camino, ¿sabes qué? Pisamos, lo único que está mojado en nuestros pies. Se ve muy poquito del agua y nos vemos mucho nosotros. Pero cuando empezamos a seguir el curso del río del Espíritu de Dios, comienza el agua a crecer y comenzamos a perdernos nosotros. Y llega el momento en que nosotros no nos vemos y es el río de Dios que fluye. Y eso es lo que yo deseo esta mañana, que el río de Dios fluya para llenar tu vida y tu corazón, el mío, y que Él sea el que supla para todas nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana el Señor Jesús está aquí y dice: todo aquel que viene a mí y cree, en su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Qué agua corre por tu interior? ¿Cuál es el agua que corre por tu interior? Dice la palabra que este río crecía en curso y crecía en bendición. Algo que empezó apenas un hilo. Fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y llegó hasta el mar y transformó el agua del mar. El mar muerto pasa a tener aguas de vida. Fíjese los detalles de la palabra de Dios. El mar muerto es lo más cerca de Jerusalén, pero está muerto. No vale nada que te la pases toda la vida al lado del templo o al lado de la iglesia. Si Dios no está en ti, si tú no eres templo, está muerto. El mar muerto estaba allí, el altar, el monte de Dios, el templo de Dios estaba en Jerusalén y el mar estaba muerto. Pero este río lleva el agua y llega hasta el mar muerto y produce vida y hay gente pescando en un lugar que antes no pescaban. Y dice que me doy vuelta y miro y a los lados del río hay árboles de distintos frutales, hay frutos. Y dice, miro los frutos, una variedad de frutos como Dios puso en el Edén. Porque este es un río que trae vida de agua de Dios. ¿Cuál es el fruto que hay en tu vida? ¿El fruto del Espíritu? ¿El amor? Que hemos visto ya acá en la iglesia. Cuando yo miro el río, ¿qué es lo que estoy mirando? Cuando hay algo que está en mí, ¿qué está en mí? La vida, la gracia, la bendición, la alabanza, la gloria, la gratitud, el anhelo de alabar y de bendecir. ¿Qué fluye de mí? ¿Qué fluye de ti? Santiago advierte, de una fuente no salen dos tipos de agua.
Agua amarga y agua dulce no van. Que tú y yo seamos llenos de la fuente de agua de vida, para que salte de nuestro interior agua de vida, que den frutos a otros que miran de vida y vida eterna. Yo te quiero invitar en esta mañana. Jesucristo dio el secreto, la llave. El que cree en mí, como dice la Escritura. Yo le pediré a la iglesia, por favor, se inclina su rostro y esté orando, por favor, en este momento. Amigo, amiga, y si usted no está mirando por internet, quiero invitarle a que en este momento crea en Dios, crea en Jesucristo, crea en que Él es el que trae la vida y vida eterna. Crea que el manantial de vida nace desde la cruz. Reciba el poder de la sangre que le limpia de todo pecado y la presencia del Espíritu que le trae vida. Jesucristo entregó su cuerpo, murió, pero resucitó con poder y victoria y envía a nuestros corazones el Espíritu Santo. Reciba a Jesucristo, va a recibir el Espíritu Santo. Reciba a Jesucristo en esta mañana. No pierda el tiempo, no busque más en otros ríos. Aquí Santo hizo una figura preciosa de ríos que están alrededor de la tierra y que bendicen y son una pintura del Creador. Pero el río de agua de vida es una realidad de nuestro Dios que viene para llenar nuestra vida y encauzar nuestra vida, para que caminemos, para que oremos, para que alabemos y también para que hagamos su voluntad con poder del Espíritu Santo. Diga conmigo en este momento: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Señor Jesús, te entrego la fuente seca de mi corazón. Abro en este momento mi corazón. Recibo el agua de tu Espíritu. Recibo la vida de tu Espíritu. Te recibo a ti, Señor. Lo confieso con mi boca, lo creo en mi corazón y te doy muchas gracias porque tú lo haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana han hecho esta oración por primera vez? Dele gloria a Dios, levante la mano. ¿Cuántos lo han hecho por primera vez? ¿Cuánta agua de vida llegó a los corazones? ¿Cuánta? Usted en este momento lo hizo, lo está mirando en internet. Escríbanos, ten contacto con nosotros. Queremos orar por ti, queremos que des los primeros pasos en el río de agua de vida y que tengas una vida abundante en Cristo. Iglesia, le invito a ponerse de pie, abrir su corazón y declarar que el Espíritu de Dios llena nuestras vidas en esta mañana. La palabra dice: sé lleno del Espíritu Santo. Lo tienes que hacer con oración, con lectura, pero con una decisión de fe, con una consagración personal, sabiendo que ahora tú eres templo del Espíritu Santo de Dios, que en tu corazón está el altar y que en ese altar debe estar Cristo, que Él debe ser glorificado, que Él debe ser alabado y que de Él debe venir toda la fuerza y el poder. Inclina tu rostro. Tenemos una tarjetita que usted puede llenar al final y poner allí en el depósito para la oración, pero yo siento que como congregación tengamos la oración juntos ahora. Si usted ha recibido a Cristo, no se vaya sin decirlo. Pase, vamos a estar aquí. Tenemos una Biblia para usted. Queremos orar con usted. Y si usted tiene algo que está cerrando el fluir del Espíritu de Dios, no se vaya igual. Iglesia, es tiempo de contestar, es tiempo de responder. El mundo clama porque está seco y no hay esperanza. Cristo es la única esperanza y su Espíritu nos da vida. Inclina tu rostro y di: Señor Jesús, como tu pueblo, como persona salva, como tu templo, quiero bendecir tu nombre. Quiero alabarte, Jesús, quiero bendecirte. ¿Cuántos dicen conmigo en voz alta? Quiero alabarte, Señor. Quiero bendecir tu nombre. Quiero traer alabanza a ti. Tú eres Dios y nos has dado tu Santo Espíritu para darte gloria, para alabarte, para bendecirte, pero también para bendecir a otros, para llevar vida a otros, para llevar bendición a otros.
Úsame, Señor, con tu espíritu y tu poder. En el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén, amén. El amor de Dios, la paz de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo esté con todos nosotros.